Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, acá tengo un monitor viejito ya, ¿eh? Que tiene una falla. Acá abajo me hace dos o tres liñitas. Entonces, navegando por internet, encontré un proyecto que está bastante interesante, ¿eh? Hand Clock. Voy a hacer un reloj para el jack, en el cual aporta unos datos interesantes, y en este caso voy a utilizar una Raspberry Pi, pero la común, la que no tiene Wi-Fi nada. Así que tengo una plaquita USB, Wi-Fi. El monitor es un monitor común, viejo, no tiene HDMI, así que le voy a poner un conversor de HDMI a VGA. Y ahora les voy a mostrar cómo lo configuré y cómo se ve en marcha. Acá ya tengo conectada la Raspberry. Tengo el conversor. Vamos a dejarlo ahí. Y acá tengo el cable de alimentación, que lo voy a conectar a un power bank. Y ahí va a empezar a iniciar el sistema. A ver, les voy a cambiar acá un poquito ahí. Ven que el monitor hace apenas una linita blanca. Entonces, por ahora va a estar destinado a este proyecto. Lo esperamos que inicie. Puede que no inicie a pantalla completa, pero eso se soluciona fácil mediante VNC, a través de la computadora. Yo ahora les voy a mostrar cómo se puede configurar desde la PC sin necesidad de ponerle un mouse, nada a la Raspberry. Yo básicamente lo que voy a hacer es tenerlo prendido todo el tiempo al sistema. Lo único que voy a apagar es el monitor. Entonces simplemente apago y prendo el monitor cuando entre al jack y listo. La Raspberry funciona perfectamente las 24 horas. Tengo varias Raspberry que funcionan 24/7 y no tienen ningún problema. Bueno, esto ya me indica que va a arrancar con la ventana superpuesta, pero eso lo solucionamos desde la PC. Yo ahora no tengo acá el otro teléfono ni ninguna notebook acá donde estoy filmando, pero si no se los mostraba cómo se corrige, pero por remoto se los voy a poder mostrar igual. Bueno, ahí tenemos el sistema funcionando. Ven que abajo casi ni me afecta acá. Capaz que alguien tiene un monitor así. Este monitor lo tenía en desuso y bueno, con esto iba a ir a la calle, pero como con esto lo puedo usar, lo voy a dejar por ahora. Le voy a sacar la base, lo voy a colgar en la pared. Y es un tamaño bastante aceptable. No es ni chico ni grande. Acá va tirando el clúster. Acá va tirando el backup. Este es el tiempo en la estación. Acá tira los datos de nuestra estación. Y acá del DX. Tiene más funciones. Acá abajo va tirando las noticias.
Eso se puede sacar y se puede dejar el plano del mapa mundial limpio. Si yo tuviera el mouse conectado lo puedo solucionar desde acá, pero ahora lo puedo corregir directamente desde la PC. Reinicio la aplicación. ¿Cómo la voy a reiniciar? Aprieto el candado con un clic y mantengo pulsado. Eso me va a cerrar el reloj, lo vuelvo a abrir y se soluciona, me queda pantalla completa. Los dejo ahí con la pantalla, me voy a la notebook y les muestro, así ya después les doy todas las instrucciones para hacer la instalación. Bueno, ahí ya desde la notebook, como verán, corregí la falla. Ahí se está conectando al clúster. Está bastante interesante. Ahí ven que las fuentes RSS ya están cargando bien. Acá me indica, si yo hiciera un clic acá, por ejemplo, me marca todos los datos en el DX y el backup se actualiza. Pero ahora se los voy a mostrar desde la computadora manejando remotamente el reloj. Y le voy a enseñar los pasos de instalación y el tema de la configuración. Para aquellos que no tengan ganas o los conocimientos para hacer todo el proyecto desde cero, les voy a dejar la imagen preconfigurada, como se ve acá. Lo único que van a tener que reemplazar sus datos por los míos. Si hay alguien que esté bien empapado con los clústeres, estoy buscando información y no hay mucha. Estoy haciendo ahí un servidor clúster. Si hay alguien que de los suscriptores o de los que ven el canal que tenga información para aportarme, le agradezco que se comunique conmigo vía mail. Yo ya tengo ahí un server montado, pero necesito filtrar un poco más el tema de la web. Ahí, por ejemplo, hice un clic en la banda de 12 metros y tengo el mapa actualizado diciéndome dónde podría llegar a hablar ahora con seguridad, que es la zona verde. Acá, por ejemplo, esta estación que está saliendo en el clúster Whisky 1 Charlie Oscar Tango, la podría contactar en 12 metros, porque está dentro del rango de probabilidades de acuerdo al backup. Por ejemplo, la Charlie 53 Bravo también la podría llegar a contactar. Si yo hiciera un clic en otra área, me actualiza el backup y me dice las probabilidades que tengo. Bueno amigos, acá estoy conectado al hand clock remotamente. Si yo tuviera puesto el monitor, estaría viendo desde acá hasta acá pantalla completa. Bueno, comandos básicos.
de hand clock. Yo ahora voy a hacer un cambio en la configuración. Para hacer eso tengo que destrabar el candado y mantener apretado el clic izquierdo. Suelto y acá pongo restaurar. ¿Está seguro? Sí. Ahora va a arrancar solo, pero tengo 9 segundos para ingresar a la configuración. Hacen un clic y bueno, acá configuran. Por ejemplo, yo capié la señal distintiva, Wi-Fi le digo que sí, que esté conectado, pongo mis datos de latitud y longitud. En la siguiente página vamos a poner el clúster que nosotros quisiéramos utilizar. Ahora, por ejemplo, acá yo hice un clic y voy a poner dxfan.com y el puerto es el 8000. Eso después se fijan el servidor cluster que ustedes quieran. NTP, acá viene Imperial, me parece por defecto. Lo ponen, hacen un clic sobre unidad y cambia. Full screen, sí. GPIO, yo en este tengo sensores, pero no se los he puesto. Le puedo poner para que tome los sensores. Le puedo poner un BME 280 o un BMP 280. Los sensores de Bosch. No sé si les hice el proyecto. Yo hice el proyecto, pero no sé si lo compartí en el canal de YouTube. Si no, pueden googlear Mini WX, que es un proyecto de Marco, un colega de Italia, que yo colaboré ahí con lo van a encontrar en GitHub. A ver si está acá. A ver si está acá. Acá está. Este proyecto Marco lo tenía original con un BME 280 y yo le pasé unos datos para utilizar otro sensor que es más fácil de conseguir acá en Argentina, que es el DHT11. Si se quieren hacer el proyecto está muy bueno y anda muy bien. Bueno, volvamos al proyecto. Full screens, yes. Página 3, la última. Acá nunca toqué nada. Salgo, aprieto Done y ahí va a tomar los cambios del clúster, que fueron los que hice ahora. Estoy por remoto, así que por ahí demora un poquito. Perdí conexión con la Pi. Bueno, ahí está iniciando. Si quieren le dan Skype acá, pero skip. Bueno, ahí tenemos el servidor clúster nuevo. Ya impactó. Y acá tenemos el planiferio. Y tenemos otras cositas interesantes que ahora les voy a mostrar. Acá me van saliendo las fuentes RSS. Si quieren las desactivan de acá. Si quieren desactivan el modo noche. Ok. Ahí va a regenerar el mapa. Yo lo voy a dejar con el modo noche. Después si quieren ponen las grillas, los trópicos. Tienen distintas vistas del mundo. Acá con un clic derecho dicen las fuentes que quieren que vaya rotando. Yo lo dejé así porque la verdad tampoco lo quiero sobrecargar demasiado. Acá tengo para que tenga el tiempo de mi estación.
pero podría poner otros datos más. Y el tema del backup, si yo hago un clic acá, por ejemplo, en África, me va a actualizar el backup. Acá me va a mostrar, va a suspender el tráfico del clúster y me va a mostrar los datos de la estación. Y a su vez me los va a mostrar los datos meteorológicos. Y acá me va a decir los grados que tendría que poner en el rotor para comunicar con esa estación. Acá, por ejemplo, salió Naciones Unidas. Si yo le hago doble clic, me va a actualizar y me va a decir por qué banda a esta hora podría hablar con esa estación. Yo acá cliqué 12 metros, le hice un clic acá y acá me está mostrando el mapa para ver la cobertura, si mal no recuerdo. Yo no lo voy a usar así de ir tocando, calculo. Lo voy a dejar fijo con los datos de interés y nada más. Creo que va a estar más de adorno porque encima las fuentes del clúster se ven medias chicas. Después voy a ver si se puede modificar eso. Y aparte está en un API 0, tampoco le puedo pedir demasiado. Bueno, ahí está cargando el mapa, se está tomando su tiempo. Mientras tanto les voy comentando lo que van a necesitar. Para los que no saben cómo la accedí remotamente, usé VNC Beaver. Hago un clic acá en Windows, descargo, instalo y después lo único que tenemos que hacer es buscar en la red qué IP tomó la API y con eso la ingresamos acá. Yo el hand clock la tengo con la 015, por ejemplo, y ahí ya la cliquean y se conectan. Tienen que cargar el usuario y contraseña predeterminado de Raspberry, que son pi y la contraseña Raspberry. Bueno, ahí está cargando el mapa. Mientras tanto vamos a pasar a otra pi que tengo acá, que es la que uso para cuando salgo a hacer radio a alguna expedición o algo, que tengo el JTDX, el WSJT, Grid Tracker. Acá lo voy a instalar acá para que ustedes vean los pasos de instalación. Bueno, copiamos estas dos líneas primero. CD y el otro comando que se los dejo en la descripción. Ahí ya lo descargó. Tiramos esta línea. Acá ya lo instalamos. Copiar, pegar. Vamos que sí. Bueno, acá vamos a seleccionar la resolución. Esto es muy importante, de acuerdo al monitor que vayamos a poner o al televisor, tenemos que poner la resolución que soporta el monitor. Así que yo en este caso voy a poner 800 x 480, porque el monitor o sea, de esta manera me aseguro que me va a andar cualquiera. Pero si quisiera hacer una instalación distinta, con otra resolución, puedo repetir el proceso y elegir el día de mañana un monitor. Si pongo un monitor de mejor calidad, puedo elegir la opción 2, 3, 4. Ahora yo lo voy a instalar
para asegurarme de que me ande con cualquier monitor que tenga disponible. Ahora va a completar la instalación. Como les dije, esta es otra Raspberry que tengo para las salidas de campo. Y yo ahora no voy a ejecutar unos parámetros. O sea, voy a ejecutar la instalación, pero le voy a poner que no a ciertos parámetros porque no me interesa que inicie automáticamente, por ejemplo. Ustedes le van a poner que sí, si la tienen solamente destinada a eso. Yo después en esa Raspberry lo voy a ejecutar manualmente. ¿Desea instalar un icono? Sí. Enter. ¿Desea que arranque automáticamente? En este caso le voy a poner que no. Ustedes le pueden poner que sí. Yes. Ahí ya arrancó. Y acá va a estar con los datos por defecto porque está sin configurar. Si yo la quiero configurar, le hago un clic y ahí empiezo a completar los datos. Bueno, lo de completar los datos ya lo vieron hoy, que se los mostré cuando arranca, que le hacen un clic tienen 9 segundos para ingresar a la configuración, así que no lo voy a repetir ese paso. Esta es la página original del proyecto, que se las voy a dejar en la descripción. Ahora vamos a ingresar remotamente. Esta está en una Pi 3B. Fíjense, yo ahora lo conecté a un televisor Samsung que tiene otra resolución y fíjense que me quedó más pequeña. Acá tengo los comandos. Si yo quisiera ahora, digito este comando, reinstalo y elijo otra resolución. Vamos a desactivar el protector de pantalla. Esto lo puedo ir haciendo en otra terminal. Voy a copiar, abro otra terminal, pego y ahí voy a generar un archivo con estos datos en el interior. Esto me va a desactivar el protector de pantalla que por defecto viene activado en la Pi. Pego, control O, enter, control X y salgo. Ahí ya desactivé el protector de pantalla. Bueno, acá en la página tienen distintas opciones para descargar el programa, preguntas frecuentes. Acá tienen la guía de usuario. Y acá en desktop tienen los pasos de instalación que yo se los dejé ahí en la descripción del video. Y bueno, después tienen lo mismo que ya hemos visto y un par de cositas más que yo no utilicé. Hay otra cosa que podemos hacer, que es con símbolo de sistema ejecutar comandos para obtener información vía remota directamente desde la Pi con la consola de Windows. Abrimos acá el símbolo del sistema, ponemos el comando. Yo en este caso estoy ejecutando en una Pi que termina en 170 la IP. Voy a hacer una consulta del tiempo. Ahí tenemos la respuesta con el tiempo en hora UTC. Ahora vamos a ejecutar para que en la pantalla, yo acá les voy a mostrar, vamos, ven que está la información de X. Si yo hago clic en una estación, como les contaba, o en un punto geográfico, me muestra el de X. El punto de X para
que me pase las coordenadas para poner en el rotor y me va actualizando el backup y todos los demás que ya les he ido mostrando. Bueno, acá ingresamos remotamente y lo que yo quiero ver ahora es el paso de la ISS, que me brinde los datos de la ISS. Ahí le vamos a ejecutar el comando y si ustedes pueden notar, acá me está marcando la pasada de la ISS. Acá quedan permanentemente los datos y si yo pongo ahora ISS Tracker, me la tiene que mostrar en el mismo lugar que me figuraba arriba de Oceanía. Vamos a ver acá. Perfecto. Bueno, y tiene varios chiches más, ¿eh? La lista de del clúster, lo que estuvo recibiendo últimamente, y bueno, y así sucesivamente. Tenemos muchos datos para solicitarle vía de esta forma. Por ejemplo, podemos definir parámetros, podemos pedir reportes, podemos restablecer el sistema. Así que acá en esta parte de las preguntas frecuentes, en el ítem que dice que termina en Web Interface, vamos a ver todos los comandos que tenemos para ejecutar de esta manera. Bueno amigos, espero que haya quedado todo claro, que no me haya olvidado de ningún dato de interés, y si me olvidé de algo me lo hacen saber en los comentarios. Hasta la próxima. 7-3.